Decía que continuábamos con la sesión última, ¿verdad?, de estas primeras jornadas de estudios sobre el Bajo Guadalquivir y mundos atlánticos, y tenemos, ¿verdad?, pues el placer y el honor de contar entre nosotros con la doctora Bethany Aram. Ella nos va a hablar sobre el ganado vacuno y los ganaderos entre Andalucía, el norte de África y tierra firme. Yo he de decir que en mis investigaciones sobre la ciudad y en algunos de los artículos que tengo publicados, pues efectivamente he constatado la importancia que esa ganadería vacuna tiene en el caso de nuestra ciudad. Aparece, ¿verdad?, por ejemplo, en documentos de dotes como una parte fundamental, ¿verdad?, de la dote con que se casa a las hijas, en el caso evidentemente de los miembros de la oligarquía de la ciudad, por citar un ejemplo, ¿no? Creo que la perspectiva que la doctora Aram nos va a presentar relacionando con el norte de África y con el mundo recién descubierto debe resultar sumamente atractiva. Bien, pues Bethany Aram es doctora en Historia, pertenece al área de Historia Moderna del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide. Es investigadora principal, yo me voy a atrever, que me perdonen los que hablan o conocen muy bien el inglés, ¿no?, del European Research Council Consolidator, Grant, etcétera, ¿no? También es investigadora principal en otro grupo, no le voy a decir a ustedes los números y tal, Comercio, Conflicto y Cultura en el Istmo de Panamá, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora contratada Ramón y Cajal, de la Pablo de Olavide, acreditada por la ANECA y la GAE como profesor contratado doctor y por la ANECA para profesor titular, responsable del área de Historia Moderna del departamento que he citado anteriormente de la Universidad Pablo de Olavide, ¿no? Evidentemente creo que no ha lugar a hacer una relación de las numerosas publicaciones que hay en su haber, ¿no? Así que sin más dilación, pues tiene la palabra la doctora Bethany Aram. Muchísimas gracias, doctor Mingorance. Gracias por parte doble. Quería decir que estoy encantada de poder estar aquí esta tarde y disfrutar de las otras presentaciones. También compartir algunas reflexiones en torno a la ganadería, que ya me advertía mi compañera Silvia Pérez que es fundamental para Jerez, y creo que precisamente uno de esos campos en que podemos buscar una vinculación Andalucía-América. Y por ende, pues el tema de mi intervención. También mis agradecimientos al profesor José María Miura, director de mi departamento en la Pablo de Olavide, y también de un amigo desde 2010, cuando nos ofreció una magnífica visita de su archivo, Manuel Antonio Barrea Rodríguez. Y por supuesto a la Asociación de Amigos del Archivo de Jerez. Bueno, la expansión de la cría del ganado vacuno tuvo un papel fundamental en la extensión cristiana por Al-Andalus y posteriormente por América. Correspondía a una realidad demográfica de poca mano de obra y facilitó otra realidad a través de la transformación de ecosistemas que se enfrentaron por primera vez con grandes herbívoros en las Américas. Entonces, lo que propongo hacer hoy es plantear una reflexión a partir de los trabajos de señalados medievalistas y también americanistas, pasando por una aportación del norte y noroeste de África. Concretamente, para llegar al estudio donde ahora estoy centrando mi investigación, es decir, lo que se denominaba al principio del siglo XVI
Bética Aurea, y no es el Betis, es Castilla del Oro, es decir, tierra firme. En esta tierra se llegó a producir, con la irrupción del ganado, una gran asequibilidad y sobreabundancia de la carne vacuna, donde la ternera llegó a ser, sin duda, en la segunda mitad del siglo XVI y bien entrando en el XVII, la fuente de calorías más barata. Es decir, también estableció, en palabras de Alfredo Castillero Calvo, su dominio absoluto sobre el 98% del terreno, llegando a contabilizar unos entre 10 y 15 reses por cápita en el año 1571. Momento en que una vaca en pie se vendía a £1,50, es decir, más barato que una gallina y al mismo precio que una ración de 12 onzas de pan. Entonces, estamos ante una continuidad desde el sur de la península ibérica y también ante unas transformaciones y cambios radicales, tan radicales como irreversibles. Un tema señalado para la historia americana como así conocida para la peninsular, en que también intentaremos ver posibles aportaciones como he adelantado, de la costa africana. Son bien conocidos los trabajos de María Antonio Carmona Ruiz sobre el ganado en el Reino de Sevilla en la Baja Edad Media y especialmente en relación con la frontera con Al-Andaluz, así como el estudio reciente de Emilio Martín Gutiérrez sobre el ganado en las comarcas gaditanas. La idea hoy es intentar plantear sus perspectivas sobre la frontera y la importancia socioeconómica de la ganadería, extenderlas hacia tierra firme. Para las Américas ya contamos con importantes estudios sobre la explosión de ganadería en la isla española, trabajos también que inciden especialmente en Nueva España, en el caso mexicano, desde los trabajos de Chevalier, pasando por una metodología más medioambiental de Eleanor Melville y de otros investigadores, y que también han sido plasmados en un número monográfico recientemente sobre la ganadería en América Latina en la historia económica. En el caso de tierra firme, como no puede ser de otra manera, contamos con y aprovechamos la adaptación para hilar entre los datos fundamentales aportados por los profesores Castillero Calvo y también la profesora Carmen Mena García, que nos invitan a reflexionar, insertarlos en relación con los mercados atlánticos y pacíficos regionales en auge del momento, es decir, con los incipientes procesos de la primera globalización. Más que el ganado en sí, nos interesamos por los ganaderos y el traslado y la transformación de sus prácticas desde el noreste de África, desde Andalucía a América. La transferencia de conocimientos conllevaba no solamente una transculturación de especies animales, sino también prácticas establecidas durante generaciones para la crianza de los bovinos, y asimismo las técnicas para la retirada y aprovechamiento de sus productos más allá que la carne.
Por supuesto, el ganado vacuno proveía mucho más que su carne. Criado en tierra firme por personas de orígenes africanas, sobre todo, pero también indígenas, europeas y mixtas, también aportaba abono, así como cueros esenciales para envases y todo tipo de productos fabricados, desde zapatos hasta manteles, papeles para decorar la pared, sillas de montar o cebo. Los cueros en sí, al pelo o sin pelo, como nos dicen los documentos, transportaban otros productos, aportaban peso a los barcos transatlánticos y pacíficos, daban lugar a un comercio de gran valor y asimismo atraían a los corsarios, es decir, a los ingleses. Esta es una introducción al tema, pero voy a empezar con una batalla, la toma de Orán, que vemos representada aquí en la Catedral de Toledo, en la obra de Juan de Borgoña, comisionado por el cardenal Jiménez de Cisneros para conmemorar la victoria que él lideró conjuntamente con Pedro de Navarro. Pero luego llegaremos para la conclusión a otra batalla, que es la toma de otra ciudad, la ciudad de Panamá, por parte de corsarios piratas ingleses y holandeses en 1671. Entonces, en ambas ocasiones, pues figuraba la ganadería y los ganaderos, por supuesto. El atractivo para los corsarios piratas se ve reflejada especialmente en el ámbito atlántico, y yo argumentaría lingüísticamente en la palabra para cueros, estos cueros vacunos, o hide en inglés, que podía llegar a aludir a su función en el contrabando, el papel que tenían esos envoltorios para el comercio oficial e extraoficial. Bueno, aunque de menor valor que los cueros y menos importante para el mercader, la carne ciertamente tuvo un impacto importantísimo en tierra firme. Aportaba proteínas y hierro en mayores cantidades y de una forma más asequible que cualquier otro alimento conocido por la población de la zona con anterioridad. Estamos hablando de una zona pesquera, rica en posibilidades proteínicas, sin embargo cuya población prehispánica tiene importantes señales en sus restos de déficit, lo que identificamos como hiperestrosis porótica, que luego, comparado con los restos humanos de la época colonial, pues ya desaparece virtualmente, prácticamente. Entonces, la aportación proteínica no es nada desdeñable, y tenemos que tomar en cuenta, por ende, el papel de los africanos, americanos y andaluces en la zona como productores, pero también consumidores y transmisores culturales de cantidades de carne vacuna sin precedentes. Fue uno de los cambios más significativos de la primera globalización en esta zona, que impactó en las condiciones más básicas de la vida de sus habitantes. Bueno, entonces vamos a remontarnos al Mediterráneo y luego ver cómo podemos seguir el ganado desde el Mediterráneo a tierra firme. María Antonia Carmona Ruiz ha destacado la importancia del ganado no solamente en el reino de Sevilla, sino también en su larga frontera con Granada Nazarí.
Como bien sabido, la ventaja atractiva del ganado radica precisamente en su naturaleza móvil. De allí el aliciente de la captura de ganado y esclavos en lugar de o en relación con puntos claves estratégicos durante la Reconquista. Aquí vemos la misma extendida al norte de África en la batalla de Mazalquivir y posterior toma de Orán. Y las relaciones que tenemos de esta batalla habla del extraordinario botín repartido entre los participantes. Botín fundamentalmente en esclavos y ganado y ropa, hasta el punto de que a un oficial le tocaba hasta 10 bienes del valor de 10.000 ducados. A un coronel en el lado victorioso de esa batalla le tocaba algo más. Concretamente hemos estudiado a través de la documentación de su familia el coronel Pedrariz Ávila, posteriormente gobernador y capitán general, lugarteniente del rey en Castilla del Oro, en Bética Aurea. Como coronel, Pedrariz Ávila recibió varias propiedades de la ciudad de Orán como juro de heredad, y entre estos contaban, cito, los corrales donde se vendía el ganado mayor y menor, y todo 4 pies, es decir, la vinculación de la ciudad con la venta y el consumo del ganado que llegaba a pie y luego se repartía entre o vendía a la población, como también fuente de rentas importantes. Otra fuente de rentas importantes que de Pedro Navarro asignaba al coronel Pedrarias, y cito, era la mancebía y putería de la misma ciudad de Orán. Esto se ha interpretado como una referencia de mal gusto a la judería, la almedina, pero lo cierto es que no era la administración de esos bienes, sino su participación en la posterior toma de Bujía, lo que ganó a Pedrarias Ávila el nombramiento como capitán general, gobernador de la flota que partió para Bética Aurea o Tierra Firme en 1513. Estudiado de forma exhaustiva por la profesora Carmen Mena. Ahora bien, estas fronteras de la monarquía hispánica que había conocido Pedrariz Ávila antes y sus coetáneos estaban poblados de ganado, particularmente bovino. Intentaban fomentar la propagación del mismo ganado, que fue trasladado al Caribe ya desde el tercer viaje de Colón. Intentaban fomentar su reproducción y extensión por las tierras americanas. Al mismo tiempo, vemos que en muchos de esos viajes, estos primeros viajes, llegaban también a las Américas los primeros africanos. Las licencias para pasar esclavas y esclavos, denominados blancos o negros, emitidas por la Casa de Contratación, atestiguan de los inicios del fenómeno en estos mismos momentos, que se convertiría en una de las migraciones humanas más importantes de esa primera globalización, si no la más importante. Ciertamente, en el sentido demográfico y tecnológico-cultural, en cuestiones como cultivo del arroz o la cría del ganado, no lo podemos sobreestimar. ¿Verdad?
es difícil de sobreestimar. Aquí nos limitamos a señalar que la mayoría de los esclavos transportados a las Américas durante la primera mitad del siglo XVI provenían de una zona de la costa africana en que también se criaba ganado. Y aquí tenemos el mapa de Alonso de Santa Cruz, cronista real, también cosmógrafo real de la Casa de la Contratación en la primera mitad del siglo XVI, y lo que vemos en su representación de la costa africana, precisamente de esta zona, es el conocimiento detallado de estos territorios, de donde provenían las poblaciones, los grupos étnico-lingüísticos Mandinga y Wolof, bien conocidos por sus conocimientos en ganadería. Sabemos que aportaron como esclavos, esclavas y también como hombres y mujeres libres. Como esclavos aparecen en nuestra documentación de tierra firme, muchas veces con los identificadores como Mandinga o Wolof o Angola, pero en otra documentación pues aparecen con nombres como Nulfo de Villalobos o Juan Rodríguez, que realmente no tenemos por qué saber o reconocer sus orígenes africanos. El caso es que algunos esclavos, otros libres, otros en distintos puntos en el camino entre esclavitud y libertad. Muchos de estos hombres y estas mujeres ya habían tenido, a diferencia de la población indígena americana, contacto previo con la ganadería. El sur de la península ibérica, por ende, se erigía en un puente no solamente para la llegada del primer ganado vacuno a las Américas, sino también para el transporte de expertos africanos y andaluces en su crianza y aprovechamiento. Ahora pasaremos a las islas del Caribe y de tierra firme, siguiendo el mismo islario de Alonso de Santa Cruz. La rápida, realmente explosiva extensión del ganado a la Española y otras islas caribeñas, facilitada e incentivada por la Corona de Castilla, respondía en primer lugar a la percepción de una necesidad alimenticia y cultural. La propagación de ganado euroafricano en esos ecosistemas vírgenes tuvo un impacto irreversible, catalizado también por el ingente comercio atlántico, igualmente voraz. Y el comercio atlántico no dependía tanto, no demandaba tanto la carne, sino los cueros bovinos en particular, que se demandaban cada vez más en Europa y en América. Los cueros caribeños no solamente interesaban a la Corona de Castilla en el sentido de fiscalizar su entrada en Europa, sino también a los enemigos de la corona. Ya hemos aludido a los corsarios, particularmente ingleses y holandeses. Y hay varios motivos. Por lo que he podido ver ya en Española, de los primeros años, la ganadería llega a alcanzar en estos terrenos vírgenes, llega a alcanzar unas dimensiones desconocidas en Europa. Es decir, es un animal cuyo cuero vale 3 veces más que su homólogo europeo, porque es 3 veces más grande. Entonces, un buen mantel o un buen trozo de cuero se podría aprovechar.
A la hora de insistir en el paso de los cueros americanos por Sevilla para fiscalizarlos, al igual que otros productos, la Corona de Castilla provocó protestas, como no, por parte del Cabildo de la Española. Aquí recuerdo el contexto de las negociaciones entre el Consejo de Jerez y la Corona, estas negociaciones bilaterales que presentó nuestro compañero. Pues en este caso vemos unas negociaciones transatlánticas. Y en 1554 el representante del Cabildo llega a presentar sus reclamaciones contra, y cito, la tiranía de los mercaderes de Tiana. Alegó que los comerciantes extranjeros debían poder establecerse y comprar cueros en la Española, y cito, sin que hayan de ir primero a meterse por el agujero del río de Sevilla, sin haber por qué ni para qué. ¿Dónde estaba el problema entonces? García se quejaba de que las restricciones municipales en Sevilla solamente permitían vender los cueros a curtidores y zapateros de la ciudad. Las medidas, según el procurador, mantenían bajos los precios para los cueros y impedían su redistribución, produciendo daños por encima de 100.000 ducados anuales. Tras largas consultas, de manera sorprendente, la Corona acordó permitir la descarga en Cádiz de los barcos de la Española y de Puerto Rico que llevaban cueros sin cargamentos de plata ni de oro, tan temprano como 1558, o sea, de monopolio nada. Otra cuestión es el efecto de estas medidas en el atractivo de la ciudad de Cádiz para los corsarios, que llegarían en 1587 y 96, pero buscando algo más, a Cádiz buscando algo más que cueros vacunos, evidentemente. La presencia de sus corsarios en el Atlántico conllevaba un problema capital para la monarquía hispánica, pero también para sus representantes en el Caribe. En las cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo, publicadas por Genaro Rodríguez Morel, se ve que la audiencia informaba de que a veces se veía constreñida, y cito, por la necesidad de comerciar con extranjeros. Las mismas cartas indican que los corsarios procedían mediante una combinación de intimidación y conciliación, no muy alejada del comercio armada, en que posteriormente se basarían sus imperios. Es interesante ver, por ejemplo, la relación del capitán y vecino de Santo Domingo, Lázaro Bejarano, quien se encontró con el corsario John Hawkins en 1565. Hawkins buscó al gobernador y estanciero y le pidió 3.000 cueros y ofreció pagarlos, pero lo mantuvo a Bejarano como rehén mientras esperaba la llegada de los 3.000 cueros. Entre tanto, le intentaba impresionar con una cédula de la reina Isabel de Inglaterra, mostrando su apoyo semioficial, y también mostrándole el cargamento de esclavos de Guinea, precisamente esta zona ganadera. Entonces, la imagen de Hawkins como buen corsario no distaría tanto de la propaganda que intentaba posteriormente cultivar Francis Drake, pero en todo caso vemos que, aunque muchas veces la historiografía no ha tomado en serio estos cueros, pues los corsarios sí iban detrás de ellos. Las islas que alimentaron a los corsarios, es decir, a Española y Jamaica, donde se asientan ya los ingleses en 1655, también suministraban el primer ganado a tierra firme. En primera instancia,
llegaba a Santa María del Darién y posteriormente a la costa del Pacífico a partir de la fundación de Panamá. En una zona, esa de la cuenca del Pacífico, donde el ganado bovino florecía especialmente. La propuesta inicial de Pedrarias Dávila, el anterior coronel en el Atome de Orán, fue repartir ganado por las islas del Golfo del Pacífico. A ver, aquí vemos el Golfo de San Miguel con todas esas islas. Y la idea era algo parecido al Caribe, pues experimentos controlados para ver si prosperaban y sobre todo esperando que se escaparían los ganados, se cimarronarían, como decían. Su propuesta era mandar, y de hecho solicitó a la corona de las haciendas reales en Jamaica, y cito, que a cada poblador se le den fiadas un par de vacas y algunas ovejas, porque la tierra del Mar del Sur, ¿okay? Aquí tenemos el Mar del Sur, que se contrapone con el Mar del Norte, o sea, el Pacífico, el Mar del Sur, y el norte el Caribe Atlántico. Que a cada poblador se le den fiadas un par de vacas y algunas ovejas, porque la tierra del Mar del Sur tiene muy buenos pastos para ellas y puercos, asimismo, para que críen y se semienten ganados en la tierra. O sea, esa idea de plantar ganados, cementar ganados en la tierra, y que lo tuviesen para poderlo, y que los que tuviesen para poderlo pagar, lo paguen, y los que no sean fatigados por la paga de ello. O sea, una política de reparto de ganados que no obligaba a la gente a endeudarse, y como un incentivo por la participación en la fundación de la ciudad de Panamá. En respuesta, la corona mandó enviar 50 vacas, 50 becerras, 200 ovejas, 1000 cerdos y 200 cargas de cazabe desde Jamaica. Entonces, realmente para los años 30, pues realmente lo que vemos florecer son las vacas, la ganadería. Sin duda, los oficiales complementaron el esfuerzo de la corona. Cuando los detractores de Pedrarias Dávila le acusaron de haber comprado y tratado y vendido ganados y bestias, la corona confirmó su derecho e incluso su obligación, su deber de hacerlo. Asimismo, autorizó al regidor Diego de Corral, marido de una cacica, de reubicar sus tierras del Darién, particularmente sus solares y sitios de crías de ganado, a otro término cuando se movía o repoblaba la ciudad en otra parte, como de hecho sucedió. Es más, el rey instaba en la necesidad de que, cito, los pueblos de los cristianos se hiciesen y asentasen entre los indios en los lugares y partes más convenientes, y tuviesen con ellos más conversación y trato, y se pudiesen hacer granjerías y criar ganados y otras cosas necesarias a la conversación de los dichos indios. O sea, no conversación que era parte de conversión. Se entendía como el camino hacia la conversión, tanto cultural como religiosa, para que pudiesen durar y permanecer. Ahora, convencer a los indígenas de criar y aún más consumir la carne de vaca sería otra cuestión, en que sin duda tendrían un papel crucial la población mayoritaria de origen africana. Probablemente los indígenas aprenderían a criar el ganado bovino antes de consumirlo.
La relación de un oidor que llega a Castilla del Oro en 1575 nos señala dos cosas. Primero, en relación con la ganadería. Primero, un gran número de negros libres y esclavos en la región, incluido a unos 150 en los hatos de vacas del término de Panamá, y más que 2.500 cimarrones en el monte. También notaba 2 pueblos de indios en el término de Nata. Aquí vemos mejor, más visible Panamá y Nata, ¿vale? En el término de Nata, 2 pueblos de indios que criaban maíz y también ganado y pagaban el diezmo por ambos. Entonces, tenemos este proceso en cuestión de 50 años de la extensión no solamente de la ganadería, sino de la adaptación, por lo menos de su cría entre algunos grupos indígenas. Para 1590 se ha estimado unas 150.000 cabezas de ganado entre la Alcaldía Mayor de Nata y la jurisdicción de Panamá. 150.000 cabezas de ganado. O sea, esto he estado intentando comparar un poco la concentración con los datos que he visto para, por ejemplo, Jerez, y esto me parece una grandísima densidad de ganado bovino. Surgen, por supuesto, conflictos. Los vecinos de Panamá se quejaban de que las vacas de los regidores más poderosos ensuciaban los ríos de agua potable que suministraban la ciudad. O sea que se está en la segunda mitad del 16 criando ganado en gran proximidad con el núcleo urbano, y esto para mí tiene implicaciones muy interesantes. Había en la fundación de la ciudad un puerto que ya no es utilizable un siglo más tarde. Entonces estoy interesada en el posible impacto de esa ecológico, de esa densidad de población bovina. En un intento, o sea, aparte de las quejas sobre ensuciar los ríos de agua potable, en un intento poco transparente de limitar la competencia con los ganaderos de Nata, el regimiento de Panamá igualmente hizo pregonar normas de que las vacas vendidas en la ciudad de Panamá y que iban al matadero allí, que era el único autorizado, tuviesen que pasar un mínimo de 8 meses pastando en los términos de la ciudad de Panamá, medida que claramente excluía los ganaderos de Nata. Claro, se alegaban motivos de salubridad, o sea que los pastos de los términos de Panamá garantizaban mejor calidad y salubridad de la carne. Pues los mismos médicos llegarían 20 años más tarde a certificar que el vino de Perú era dañino para la salud y el vino que venía de Andalucía, Jerez, pues mucho más sano. O sea que ciertamente habían intereses económicos y del mercado atlántico, incluso mercados locales detrás de estas apreciaciones en torno a la salubridad o no de ciertos artículos de consumo. Pero la ganadería de Nata inicialmente no sufrió demasiado, primero porque esas prohibiciones no se cumplían, pero también porque estaba bien situada para suministrar carne a las minas de Veragua, que tienen en esta zona, que tienen
que tienen una época de boom durante los años 1570-80 y luego cuya producción colapsa en 1590. Circunstancia que precipita una crisis en el sector de la ganadería. Hasta este punto, pues, los muy bajos precios de la carne vacuna eran compensados hasta cierto punto por los mejores precios para el cebo y los cueros. Muy importante es el cebo tanto para el jabón como para las velas. Y también los cueros exportados ya por centenares hacia el Perú. Pero con la caída de la producción minera, estos beneficios dejaban de equilibrar realmente los bajísimos precios de la carne. Entonces, los ganaderos de Natá y del distrito de Panamá se pusieron de acuerdo en sacrificar en masa sus reses. Y lo hicieron, según cuenta Castillero Calvo, dejándoles desangrar por los campos y sin aprovechamiento normalmente de carne, ni cuero, ni cebos, y con la meta exitosa de provocar una subida en los precios de la carne. El sector, como vemos por este mapa de distribución de hatos en 1609, el sector se llegó a recuperar, aunque con dimensiones reducidas. Y en esos momentos de principios del 17 no dejaba de dominar el terreno. Hace años Carmen Mena García señaló el documento en que se basa Castillero para este gráfico, la memoria de los hatos de ganado que hay en la jurisdicción de Panamá y la gobernación de Natá. Contabilizaba unos 69 hatos con 88.000 reses, o sea que había bajado de 150 a 88.000 aproximadamente. Hay algún hato con hasta 6.000 reses, aunque el tamaño normal era de 500 a 2.000 reses. Dos de esos hatos eran propiedad de comunidad de indios, o en un caso de una india, y un total de 15 de esos hatos eran propiedad de mujeres, una de las cuales, Catalina de Terín, tenía 5 de los hatos. Entonces, pues esto me llama la atención a la cuestión de las dotes, y precisamente la presencia de estas mujeres como ganaderas o dueñas de ganado. Así se señaló la presencia de mujeres y de comunidades indígenas entre los estancieros, y se establece el predominio del hato mediano, un 66% del total. Bueno, para ampliar un poco las cuestiones de los usos del ganado, ya hemos comentado los cueros, el cebo, por supuesto la carne. Curiosamente, hasta ahora no encuentro muchas referencias a la leche en la documentación. Tengo un colega que trabaja en la zona de Antioquía, que sí está viendo los usos, la fabricación de queso por parte de comunidades indígenas. Pero lo que yo he encontrado curiosamente son los usos de ganado en batalla. Entonces, para ir concluyendo, quisiera referirme a la relación de Exquemelin, de Alexander Exquemelin, de los Bucaneros de América, su edición holandesa de 1678, en que
pues los bucaneros que desembarcan 2 veces de Jamaica intentando tomar a Portobelo y llegar a Panamá, finalmente lo logran en 1671. Y la cuestión es seguir la relación de estos hombres en torno al ganado que van percibiendo, van encontrando en el Istmo de Panamá. Hambrientos y desesperados, camino de Panamá, estos bucaneros encontraron cerca del puesto de cruces una choza abandonada. Buscaban desesperadamente algo para comer. Encontraron solamente unas bolsas vacías hechas de cuero. Se las comieron. Por si sus lectores no habían salido, y cito, de las cocinas de sus madres, Alessandro Esquemilín detalló los preparativos para el banquete. Primero tomaron las bolsas de cuero para trocearlos. Luego los machacaban entre piedras y metían muchas veces en agua. Después se quitaban los pelos, se raspaban para quitarles los pelos. Posteriormente, para asar los trozos en el fuego y finalmente volver a cortarlos en trozos más pequeños y consumirlos con grandes tragos de agua. Esquemilín dice que si eso resulta difícil de imaginar, pues uno no ha pasado hambre como los bucaneros, los piratas. Después, a bajar de cruces, se encuentran con un campo abierto y allí ven, pues como una oasis, ven ganado pastando. Y por supuesto se hinchan de un banquete mejor. Días antes de llegar a tomar la ciudad de Panamá. No es de extrañar, por ende, que incluso en la batalla que se dio por la ciudad, el grabador se refiere al fortaleza de San Jerónimo en la otra costa, pero bueno, yo creo que es ilustrativo de una imagen de la batalla. La batalla que tuvo lugar por el control de la ciudad de Panamá, pues también jugó un papel crucial el ganado, por ambos lados. Los piratas, liderados por Henry Morgan, contaban entre sus armas principales con unos 200 reses salvajes, mientras que la ciudad de Panamá tenía 400 caballos, 24 compañías de a pie con españoles, indios y negros, y cito algunos negros que iban a conducir 2.000 toros salvajes contra el campamento inglés, para romper con sus filas y ponerles en total desorden y confusión. No sucedió así. La mayor parte del ganado, asustado por el ruido de las ballestas y de los disparos, huyó, y los bucaneros mataron a otros con sus disparos. Así, el ganado vacuno precipitó el colapso de la ciudad y los ganaderos africanos, europeos, indígenas lo afrontaron. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Bethany Aram, ¿verdad?, por su magnífica exposición, ¿verdad?, que bueno, me ha hecho recordar evidentemente muchas de las cosas que también he trabajado, ¿no? El tema de la esclavitud, por ejemplo, la utilización de la esclavitud para todos esos trabajos que ella nos ha citado y demás, ¿no? Me ha parecido también sumamente interesante, ¿verdad?, todo lo del impacto que tiene sobre lo que es el medio ambiente indígena, la llegada de estos grandes herbívoros,
la aceptación en cuanto a consumo. Y otra cosa que también he constatado es, digamos, la importancia del comercio del cuero. Aquí en la ciudad de Jerez nos encontramos un comercio muy activo del cuero, dada la importancia de la ganadería vacuna, y quienes más comercian con el cuero son precisamente los mismos curtidores. De hecho, muchos de ellos en la misma persona aunan el carácter, digamos, artesanal como trabajadores de esa materia prima y, por otro lado, ¿verdad?, la actividad comercial, lo que les hace o les convierte en algunos casos en personajes con una potencia económica realmente tremenda. Muchísimas gracias, reitero, y anunciarles a ustedes que, bueno, la última comunicación que iba a presentar Jorge Díaz Ceballos, bueno, pues no va a ser posible, no se va a producir. Si les parece, pues abrimos un turno, aunque sea breve, de preguntas sobre cualquiera de las cuestiones que hemos tratado esta tarde. Sería el momento de, bueno, cualquier duda, cualquier aclaración que quieran, de plantearla. Parece que no hay mucho ambiente.